de que hoy nos reunamos en línea para diagnosticar los escenarios del arte en Chile, el momento de urgencia que se vive, las dudas sobre la capacidad de gestión del propio gobierno, su distancia con la cultura, la solidaridad de los artistas y otros temas que están en esta transmisión de hoy a las 19 horas. Van a estar con nosotros. Vamos a mencionarlos. Carmen Gloria Larenas, directora general del Municipal de Santiago. Francisca Peró, directora ejecutiva del Teatro Bio Bio. Y nuestros buenos amigos Fernando Lataste, secretario ejecutivo de la Corporación de Promoción Cinematográfica de Valdivia. Y el director de Ediciones Watch, nuestro, además, colega de conducción en Libros con Causa, Ujú. Yanko González. Yanko González Cangas. Perfecto, vamos a estar atentos entonces. Bueno, todo el equipo de la radio va a estar participando de esa actividad. Ayer estuvimos hasta tarde afinando los últimos detalles técnicos aquí en la misma radio, así que no se aparte de nuestra sintonía, como dicen en otros medios de comunicación. Víctor, presentemos a Sí, se puede hacer nuestros... preguntas, esa es la ¿Sí? gracia. Mira, Sí, yo ya así es quería que pasar a saludar a nuestros panelistas estables del martes, pero si mantengamos es la que no se lo invitación. pierdan hoy. Sí, mantengamos la invitación. Sí, por supuesto, hoy a las 19 horas a través del streaming de la radio. Víctor Godoy en la conducción, ¿ah? Sí, estamos contratados, estamos preparando la boleta. Sí, sí. Yo la vi pasar por impuestos internos, pues necesitaban... Mira, gastos de esa Necesita unos timbres. envergadura necesitan ser consultados a todos, bien fiscalizados antes de cancelarlos, así que... Ya, Víctor. Mira, 9:16 saludemos a nuestros panelistas de hoy, los dejo. Sí, un gran abrazo para nuestros buenos amigos con los que no nos hemos podido encontrar tampoco en Mm. estos 2 meses presencialmente, pero sí hemos estado conversando y ha sido muy fructífero. Yo creo que es de las cosas que a uno por lo menos lo dejan entusiasmado respecto de lo que puede surgir de esta situación que de por sí es bastante menos promisoria. Está con nosotros Andrés Valenzuela Turner y Diego Sáez Trumper. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Estás por ahí? Sí, hola Víctor, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, bien, aquí estamos. Sigues en reclusión, ¿no? Sí, de hecho, aquí firme, No hay nueva firme normalidad al pie de la puerta. con los gatos. Exactamente, los tengo aquí encima mío, de hecho. Y Diego, ¿cómo estás? Bien, bien también. Qué bueno verte. ¿Cómo ha sido la Igualmente. semana? ¿Intensa o no el trabajo? El trabajo sí bastante intenso. Estamos haciendo harta investigación adicional de la que me toca hacer Me imagino. habitualmente y además, bueno, juntando ciertas cosas así con harta pega. Pero también es una buena época para estar ocupado, así que eh, no me quejo de, Es del mejor trabajo. estarlo. Además, ya está pasando esto de que la situación de la pandemia, ¿no? Dejó de ser simplemente una cuestión asociada al contagio de un virus, sino que tiene que ver con la condición social, la situación económica y quizá todos los mecanismos de exclusión y de desigualdad que están operando, por lo menos en el mundo occidental, que más conocemos. Mucha información que no tenemos, obviamente, pero que lo que tenemos ya es bastante preocupante. Yo estuve temprano hoy escuchando cómo está la situación en Brasil. Ya podremos comentarlo, pero digamos que ya hay un punto de no retorno y se están dando todos los males juntos, una cosa así, ¿no? Y que suele suceder desde la corrupción hasta el autoritarismo desatado, la violencia. Y lo que pasó en las jornadas, en las últimas jornadas en Chile, demuestra que nosotros somos exactamente un país latinoamericano, donde puede suceder todo de un momento a otro y puede ser peor, ¿no? Entonces, en esa condición que no tiene que ver siquiera con ser optimista o pesimista, porque en rigor estamos diciendo que no sabemos lo que va a suceder. Lo poco que sabemos podemos comentarlo con ustedes y hay mucho material además a nivel internacional.
La Organización Mundial de la Salud se reunió en su asamblea mundial por primera vez, además, en línea solamente, y han generado varias nociones. Yo creo que tenían algunas preparadas de todos modos, eh, que van desde alertar sobre que, por ejemplo, no está resuelto la situación de la permanencia del virus en los materiales las superficies y los objetos, por ejemplo, ¿no? Eso salió ayer y ya está circulando en la prensa internacional, que esto es una cuestión que debiera llamar la atención sobre la sanitización de los espacios, ¿no? A propósito de volver a encontrarse, por ejemplo, ¿no? O de ocupar el espacio público. La sanitización de superficies y objetos. Y por otro lado está la cuestión política, la propia OMS aludiendo a la necesidad de imponerse a la propia organización internacional una auditoría externa, las declaraciones nuevamente muy duras del gobierno norteamericano respecto a la OMS, y, y eso nomás, digamos, ya es suficiente como para que uno piense que el cóctel viene pesado en las próximas jornadas, por lo menos en ese ámbito, en el ámbito de la gestión internacional de la crisis sanitaria, que hasta ahora sigue siendo una gran interrogante respecto de la pregunta del millón: ¿para cuándo la vacuna? Y ahí también hay novedades. Yo no sé si ustedes manejan algo más, pero en principio, no, o sea, hay más de 160. Le escuchaba a un virólogo de los el más importante quizá, de Juanes, el virólogo de España que está a cargo del laboratorio coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología. Y él decía que son más de 160 las vacunas en proceso que se saben. Y pueden haber varias otras que no se saben, que no han sido oficializadas, a eso nos referimos, y que están en distintas fases, pero que ya hay algunas que están en fase 3, o sea, ya se están haciendo las etapas de prueba en humanos, en el caso de China, por ejemplo, y con diferentes niveles o por lo menos anticipadamente, niveles de efectividad de esas vacunas, porque depende del tipo de vacuna y de cómo se haya elaborado, uno podría esperar mejores o resultados más bien relativos, ¿no? Mientras más rápida sea la vacuna, menos eh, comprobado va a estar la efectividad de ellas, pero ninguna de ellas va a salir al mercado, porque eso depende también de la autoridad internacional, de la OMS, de la sanción, para que los gobiernos después la puedan comprar. Ninguna de ellas va a salir sin que haya sido probado hasta el nivel, digamos, en que se ha incorporado a nivel internacional los estándares, ¿no? Que supone mediciones en personas, digamos, en seres humanos. Bien, me quedo por ahí. Cuéntenme ustedes cómo han visto la situación. Andrés. Bueno, pusiste ahí varios temas en realidad sobre la mesa, Víctor. Yo diría, ahí dentro de todas las cosas que tocaste, hay un tema que a mí me interesa harto que tiene que ver con eh, esta suerte de incapacidad de despolitizar o de centrar el foco en la estrategia de salud global, y donde finalmente resurgen constantemente temas geopolíticos, de política interna, como decías tú, incluso temas que tienen que ver con la inestabilidad propia de ciertas regiones o con temas subyacentes, pero Sí. constantemente resurgen y se comen el foco. Y en el caso, por ejemplo, de lo que tú nombrabas de la reunión de la Asociación Mundial de Salud, de la OMS, de la Organización Mundial de Salud, por un lado, está bajo ataque por parte de Trump, que está tratando de finalmente de utilizar esto electoralmente, digamos, de instalar a China como el gran rival de Estados Unidos y de generar una suerte de guerra silenciosa, entre comillas, en la mente de sus seguidores, cosa de explotarlo electoralmente
y él explícitamente asocia a la Organización Mundial de la Salud con China. Él dice, en el fondo, lo que hizo Trump fue amenazar Sí. la participación de Estados Unidos dentro de la OMS y el financiamiento que surge desde Estados Unidos, que es uno de los mayores contribuyentes, aludiendo a que la organización era demasiado poco independiente de China. En el fondo, haciendo de alguna manera, instalando la idea, una idea súper vaga, que no está apoyada por ninguna cosa que Trump entregue en concreto, pero instalando esta idea de que la OMS seguiría los lineamientos chinos o que defendería intereses chinos o alguna cosa, digamos. Esta noción súper vaga de desinformación que es tirar piedras con la mano y ni siquiera dar fe de qué tipo de piedra es, siquiera, digamos. Y por un lado tenemos eso, y por el otro lado está China, que paradójicamente, digamos, también se articula como un ente que aprovecha todas estas instancias para sus intereses geopolíticos tradicionales. En el caso de esta reunión virtual que nombrabas tú de la OMS, China bloqueó la participación de Taiwán. Taiwán hasta el 2016 era un observador, participaba como observador, como miembro observador dentro de la OMS, y desde el 2016 en adelante, cada año, China ha ido bloqueando la participación de Taiwán, aludiendo a que Taiwán utilizaría esta plataforma como una herramienta dentro de digamos, de su estrategia global de legitimarse como independiente de China. Entonces, surge esta crítica, digamos, hacia China de que Taiwán ha sido uno de los países más exitosos a la hora de controlar la pandemia y por lo tanto debería estar presente como un interlocutor necesario en esta mesa. Pero China lo bloquea aludiendo a esta situación geopolítica e incluso hace lobby, digamos. Toda la semana pasada China estuvo haciendo presión principalmente en las embajadas europeas, justamente para que se bloqueara a Taiwán, pero digamos, con muy poco éxito porque todos hicieron alusión, digamos, a que era necesario que Taiwán estuviera presente de alguna manera. Finalmente, China, digamos, sigue en su bloqueo. Entonces surge este panorama donde uno dice, el mundo sigue siendo incapaz, al menos es la sensación que queda, de que el mundo sigue siendo incapaz de poner el énfasis en la pandemia actual, en el problema grave que es ahora, que requiere solución ahora, y siguen estando presentes todas estas trabas que surgen desde una lógica que no tiene que ver con la urgencia inmediata. Andrés Valenzuela Turner está con nosotros en República de los Ríos, aquí en Radio Universidad Austral de Chile. Diego Sáez Trumper. Hay temas que se van sumando, Diego. Sí, bueno, ahí hicieron un barrido por varias cosas. Yo creo que el tema del rol de China es súper interesante. China al mismo tiempo que Trump está en esta maniobra que es completamente electoral interna, digamos, de Estados Unidos, de necesitar echarle la culpa a alguien en buenas cuentas, que es lo que está haciendo durante estos días. Y ahí es una coctelera claro, de desinformación, de fake news, de cosas que enganchen y de mensajes facilones, donde meten una coctelera a China, a la Organización Mundial de la Salud, el virus, todos más o menos, digamos, son todos contra Estados Unidos y él que estaría como defendiendo a Estados Unidos. Mientras tanto, China, y se nota mucho cómo Estados Unidos está, y a través del gobierno de Trump, actuando una clave completamente interna. O sea, parece que prácticamente, por lo menos en lo discursivo, Trump renunciara a cualquier tipo de liderazgo mundial o cualquier cosa de este tipo y simplemente lanzara mensajes confusos para intentar defenderse en unas maniobras muy pequeñas, digamos. Yo creo que un poco lo que decía Andrés con respecto a que el foco no está en la pandemia, sino en todas las otras cosas, muestra la pequeñez de los distintos líderes. De todas formas, China intenta dar algunas señales, como, bueno, cuando Trump
dijo que le quitaba el financiamiento a la Organización Mundial de la Salud. China apareció diciendo, bueno, nosotros lo vamos a cubrir. Ahora hace poco China salió diciendo también que ofrecía 2.000 millones de dólares para la recuperación de los países que han sido más afectados por la crisis. Bueno, yo estaba tratando ahora de mirar 2.000 millones de dólares para compararlo con algo, es como un, No es un mucho, 1% del PIB de Chile más o menos, así que tampoco es que sea una tremenda cosa, 2.000 Tampoco es millones mucho. de dólares, pero es más el gesto que hace China de decir, bueno, nosotros estamos aquí para tomar el liderazgo mundial, si es que, sobre todo considerando que Estados Unidos lo desecha. Y entre medio, además, se han retomado algunas de las negociaciones del tema de los acuerdos nucleares. Se está acabando el acuerdo de... Ya Estados Unidos pateó, se salió de los acuerdos, de algunos de los acuerdos que tenía con Rusia, le quedan otros donde Estados Unidos quiere que se involucre China. Entonces, claro, se empiezan a ver una serie de señales del desorden a nivel global que se van sumando a esta situación de la pandemia, que es una especie de situación de guerra de baja intensidad, ¿no? Porque estamos viendo los muertos en distintas partes del mundo, sin embargo, y estamos viendo los estallidos que se están produciendo en varios lados. Ayer Partida Chile también se unía a eso. Pero de todas maneras no estamos aún en un formato de una crisis que uno pudiera asimilar con, no sé, con las guerras mundiales o con crisis de más choque y de más alta intensidad. Entonces, claro, está muy movido todo porque en este formato de baja intensidad, cada jugador, y como además esto se empieza a alargar, empieza a jugar sus cartas pensando más en la maniobra de corto plazo que en la solución de largo plazo. Lo único, insistir un poco sobre el rol de China, porque se me olvidaba una cosa. China también declaró ofreció estos 2.000 millones de dólares, que como digo, no es mucha plata, pero es el gesto, pero también dijo que si ellos encontraban la vacuna iba a ser un bien de la humanidad. Ahora, ¿qué es lo que ellos entenderán como un bien de la humanidad? No lo sé, pero discursivamente es muy distinto a lo que está diciendo Trump, por ejemplo, que es básicamente que si ellos encuentran la vacuna, bueno, ellos van a ser los líderes del mundo, van a confirmar su liderazgo en el mundo, e indirectamente diciendo, bueno, vamos a... Y es un bien para la humanidad de Estados Unidos. Claro, para esos humanos. Pero sí, ¿Viste eso de que en Francia está revuelto todo, incluso, ¿no? viste que en Francia una empresa, no acuerdo el nombre, pero tuvo que retractarse porque declaró formalmente que iba a entregar el avance de su vacuna a su principal inversor, que era Estados Unidos. Entonces el gobierno francés lo denunció públicamente como un acto en contra de lo que, o sea, no es gratis, digamos, o sea, son décadas de lucha por la defensa de la cuestión cultural entre Europa y Estados Unidos. Francia es muy sensible a esas cosas, entonces tuvo que retractarse la empresa finalmente y decir, no, bueno, vamos a entregar al mercado francés primeramente y luego a los socios internacionales. Lo cual yo escuchaba el comentario de unos analistas que decían, en realidad los contratos son los que mandan, entonces cuando un gobierno financia un laboratorio, deja por escrito ese tipo de cosas, no... O sea, la política internacional también tiene mucho de diplomacia, pero a la hora de los cubos mandan los contratos igual. Lo de China, se supone que las vacunas están ya en fase 3 y las están probando y están en condiciones de poderla lanzar en julio a más tardar, ¿no? Eso también va a depender un poco de la OMS. Andrés, Es interesante es interesante cómo finalmente esto como que tiende a caer en la vieja pugna entre la vieja realpolitik y la política que había estado de alguna manera surgiendo después de la Segunda Guerra Mundial, que era esta política de la globalidad, de lo común, que digamos el gran impulsor había sido la iniciativa de la Unión Europea, de los grandes bloques, de tratar de encontrar diferentes modelos de plataforma que pudiesen dar con una coexistencia que superara el interés nacional. Porque, como dice Diego, al final
tenemos un Estados Unidos que trata que mira de nuevo hacia adentro, de alguna manera casi retrotrayéndose a una época de Primera Guerra Mundial, digamos, donde el gran aislacionismo, la ausencia de presencia es lo que marca la política estadounidense a nivel global. Y por otro lado, la paradoja de que quien se instala en ese vacío es China, que tradicionalmente, y digamos tradicionalmente durante milenios, no solamente un par de décadas o siglos, siempre había sido el gran reino ermitaño, digamos, el gran reino que miraba hacia adentro, que incluso cuando uno lee un poco de la historia de China, China en su momento abandona la exploración global marítima, abandona el ser una potencia, digamos, presente en la geopolítica mundial activamente, una potencia imperialista, digamos, por consolidar su estabilidad interna. Y eso había sido hasta ahora la eterna estrella guía de la política china, digamos, consolidación interna, evitar la fractura interna, centralizar el poder en la cuestión nacional, digamos, siempre había sido el mandato político chino. Y ahora, de alguna manera, se invierte eso. Estados Unidos se automargina y en las instancias en que participa, además eso es importante decirlo, las instancias que elige Estados Unidos para participar en el concierto global son instancias tremendamente polémicas, son instancias como la expansión israelí hacia Palestina, son instancias como el abandono de los pactos nucleares que hablaba Diego. Esas son las plataformas que Estados Unidos está eligiendo para participar. El ataque constante de sus propios aliados, como lo habíamos visto con Trump y la OTAN en el pasado. Mientras que China aparentemente se abre. China participa en la infraestructura de África, participa en la Exacto. creación de corredores de comercio a través de la nueva ruta de la seda y todas estas plataformas. Ahora trata de posicionarse a través de todos estos anuncios de ayuda financiera, de desarrollo de vacunas, etcétera. Pero claro, por otro lado, también permanece el germen del otro. Uno ve, por ejemplo, cómo China ha llevado la crisis de Hong Kong y de alguna manera todavía habla de que tanto cambio no ha habido. Entonces, genera toda esta incertidumbre hacia adelante. ¿Qué pasa si es que Trump pierde las elecciones? ¿Qué camino va a tomar Estados Unidos? ¿Va a seguir en este camino aparentemente suicida a nivel de poder suave internacional? ¿O va a tratar de reposicionarse en una senda más parecida a la que Obama había estado cultivando? ¿Qué va a pasar con China una vez que pase la pandemia? ¿Qué va a pasar con China una vez digamos, empiecen a tratar a tener que resolverse otro tipo de problemas, como por ejemplo el endeudamiento de los socios en África, en Europa del Este, en el Medio Oriente que tiene China? Todas esas son preguntas, digamos, que están un poco en stand-by, pero que hablan de una situación geopolítica muy interesante. Sin duda. Diego Sáez. Bueno, la solución de esto es, no, claro, lo que pasa es que no hay que olvidar que Estados Unidos toma estas medidas, pero sigue siendo el país que más gasta en armamento militar. Exacto. Si no me equivoco, Estados Unidos gasta más que todo el conjunto de los otros países en gasto militar. Entonces, esta renuncia que hacen ahora a actuar en foros públicos, en espacios de coordinación internacional, no es necesariamente una renuncia a ejercer su poder, y ahí es donde pueden empezar las tensiones más profundas. Los chinos están jugando una política mucho más de largo plazo probablemente, pero Estados Unidos no va a dudar en intentar. De hecho, ha hecho algunos intentos durante la pandemia, las cosas que se vieron en Venezuela, que en un momento se dudó, pero salieron bastantes contratos y documentos que mostraban la interferencia de Guaidó, y que, bueno, Guaidó
sabemos, completamente apoyado, respaldado y existe gracias a Estados Unidos. Entonces, hasta el momento no hemos tenido ese tipo de derivas de la situación de crispación internacional. Hay que decir que la FAO viene hace un rato ya anunciando que se viene una hambruna fuerte, sobre todo en África. A ver cómo eso estalla. Hasta ahora no hemos tenido crisis migratorias grandes durante este proceso. Se callaron cuando partió esto. Estaban pasando varias cosas en Grecia nuevamente, en la frontera con Turquía. Todo eso desapareció del radar noticioso, y probablemente se suspendieron muchos de los movimientos también, porque todas estas cuarentenas y todo esto implican también niveles de militarización bastante grandes, que de seguro influyen también en los flujos migratorios. Pero el cóctel todavía se está preparando y puede estallar en cualquier momento. Y ahí cuáles van a ser las políticas que tome. O sea, China hasta ahora tiene una tradición de no... Bueno, todo lo que decía Andrés, no es una cosa de las últimas décadas, ni siquiera desde la revolución de Mao, ni mucho menos, sino que es una cosa milenaria de su política exterior, que mira hacia adentro y que se expande desde un núcleo hacia afuera, pero que no hace estas cosas como las que han hecho los norteamericanos durante los últimos años, digamos, durante el último siglo, de irse a meter a Corea, de irse a meter a Vietnam, de venirse a meter a lugares que les quedan muy lejanos. Pero ahora que China está apuntando a este nivel más global, no sabemos cómo se va a mover dentro de ese tipo de escenarios. Yo iba a mencionar el tema de los escenarios bélicos, los escenarios de guerra, porque siempre son un elemento que aparece, no necesariamente en los análisis, pero siempre están presentes. Y aparece, de hecho, en las noticias, esto de la presencia, que esto es el mes de mayo, la presencia son 4 barcos norteamericanos, no recuerdo el tipo de navío, pero están en el mar de Barents. Esto es entre Noruega y Rusia. Y esto se estaba viendo que es un escenario en que la Guerra Fría fue muy ocupado. De hecho, fue el lugar donde estaba desplegado mucha de la capacidad nuclear de Rusia, ¿no? En términos de disponerlo allí precisamente para una ofensiva o para un momento especial de confrontación. Esto durante la Guerra Fría. Dejó de ser un escenario de guerra durante estas décadas. Y bueno, por estas cosas que uno debe interpretar como señales, en el mes de mayo se volvió a instalar allí 4 embarcaciones norteamericanas con apoyo incluso de una embarcación británica, y Rusia alertó que van a estar observándolas, precisamente porque la, la argumentación de Estados Unidos es algo así como: vamos a defender la libertad de navegación. Y Rusia dice, bueno, en realidad es una provocación, qué sé yo, entonces tiene que ver con la cuestión energética, pero todo eso está en discusión igual, digamos. Pero lo concreto es la presencia de barcos militares nuevamente de Estados Unidos en el mar de Barents. Andrés. Bueno, ahí hay un tema que nosotros habíamos conversado un poco a finales del año pasado, si te acuerdas, Víctor, y que tiene que ver con que el cambio climático y el deshielo del círculo polar ártico abre toda digamos, un camino de incertidumbre geopolítica, genera nuevos intereses geopolíticos y económicos súper importantes en esa región, que tienen que ver con rutas de navegación y con la explotación minera. En su momento lo conversábamos porque el año pasado, ahora no recuerdo bien en qué mes fue, pero Rusia realizó una serie de ejercicios militares que fueron los más grandes de su historia en la región, digamos, de la Siberia Alta, y que justamente tienen que ver con esta remilitarización del círculo polar ártico en torno a la defensa, digamos, incipiente, porque todavía no hay, y esos intereses todavía no están creados, pero se ven tan cercanos
que los principales actores ya están actuando preventivamente para asegurarse la ventaja estratégica. En el caso de Rusia, han estado entrenando y equipando la fuerza ártica más potente del mundo, y en el caso de Estados Unidos, como decías tú, han estado remilitarizando y reinstalando capacidad ofensiva y defensiva en el estrecho de Bering, en la región de Alaska, etcétera. Canadá también digamos, reintensificando su presencia tanto militar como civil en esa región, y otros países que tienen intereses en la región, como por ejemplo Dinamarca o Noruega, también han estado haciendo movimientos no necesariamente militares y no necesariamente a la escala que Estados Unidos y Rusia, que pueden además hacerlo, pero todo esto tiene que ver con eso. Recordemos que el año pasado, ante las proyecciones que hacían los organismos internacionales respecto del deshielo ártico y del cambio climático, en su momento, si no me equivoco, fue Mike Pompeo el que habló de que a él le parecía fabuloso esto del deshielo ártico porque era la posibilidad de inversión más grande de las últimas décadas, y que esta posibilidad de que se abran pasos navegables que aceleren el tránsito marítimo desde el Pacífico y Asia hasta la costa atlántica de Estados Unidos y la costa de Europa, era una cosa fabulosa para esta gente. Digamos, más allá de la barbaridad que se implica a nivel ecosistémico, además abre esta caja de Pandora militar que es tremenda. Además, hay que recordar que en el Ártico hay sobre todo en las regiones de Canadá y de Siberia, hay una capacidad, digamos, entre comillas, una capacidad, digamos, un potencial minero que no ha sido explotado, y que no ha sido explotado principalmente porque, uno, no se puede, porque es una región tremendamente hostil, pero además porque hasta ahora se consideraba que era una región ecosistémicamente demasiado relevante como para intervenirla mineramente. Ahora, si es que se vuelve económicamente más viable, se va a respetar este moratorium ecosistémico. Es muy poco probable, digamos, al menos viendo quiénes son los actores relevantes hoy en día. Cuando uno mira por el lado de Estados Unidos, por ejemplo, y de los intereses mineros canadienses, que tampoco han sido, digamos, históricamente muy limpios, y por otro lado, Rusia, que se sostiene en un modelo económico basado en estos grandes oligarcas, principalmente oligarcas mineros, principalmente oligarcas del ámbito de los combustibles fósiles, y que están pero tremendamente ligados al poder político en Rusia. Es muy poco probable que la región ártica permanezca no tocada. Y si se convierte en un eje económico potente, sobre todo ante la necesidad económica de recuperación post-COVID, es muy poco probable que eso permanezca en paz. Sí. Bueno, Diego aludía un poco también a cómo esto va a empezar a impactar en la región, en Latinoamérica. No sé, Diego, si quieres incorporar algo más respecto a lo que estábamos conversando, esto de los escenarios a nivel de las grandes potencias. Sí, bueno, a nivel local latinoamericano, digamos, a ese nivel de Mm, localidad, esto nos agarra probablemente en el peor momento, en el momento claro, de mayor desconexión. Eh, por un lado, los gobiernos de derecha que subieron en los últimos 4 años se dedicaron sistemáticamente a destruir las instancias de coordinación que se habían creado en la década anterior. Y en un principio parecieron que la iban a reemplazar por otras cosas, ¿no? Estaba el grupo de Lima, que se supone que se oponía o era como un contrapeso a la UNASUR, pero ahora no tenemos ni UNASUR, y los integrantes del grupo de Lima están, bueno, hay que solamente recordar que sus grandes líderes son Bolsonaro y Piñera, digamos. Entonces claro. así está la situación, y era Macri que perdió allá, entonces nos agarra sin ningún tipo de coordinación regional, eh, con situaciones dramáticas como la que se está sucediendo en Brasil. Yo creo que lo de Brasil hay que tomárselo con humor, como suelen hacer los brasileros, que alguna vez alguien me dijo que los brasileños, país además en el que yo viví, en el cual tengo vínculos muy cercanos,
eran tan alegres, porque si ese país tú te lo tomabas en serio te volvías loco en un día. Y claro, viendo la situación de la política actual con un gobierno completamente destruido y con lo que significa Brasil para la región, o sea, no es solamente un país más de Latinoamérica, es el país con la economía más grande y también uno de los países más importantes en términos de población y de economía del mundo. Entonces, esto agarra completamente desorganizado al continente. Veía el otro día que había habido una reunión del Grupo de Puebla, es bien interesante, si lo quieren mirar, está en varias redes sociales, está en Facebook, creo que también está en Instagram. Hacían en la quinta reunión del Grupo de Puebla, era una de estas típicas reuniones que ahora estamos tan acostumbrados a ver en Zoom, En Zoom. pero de repente aparecía Lula, después aparecía Correa, después aparecía Evo Morales, estaba Pepe Mujica, estaba... bueno, lo organizaba todo esto Marco Enrique Minami, que Claro. era una cosa bien, bien impresionante, lo cual te demuestra que participar de estos foros internacionales no tiene necesariamente que ver con un peso político en el país de origen, pero bueno, ahí por lo menos haciendo un intento de reorganización de la región. Vamos a ver cómo sale. Argentina ha intentado dar algunas señales, pero el gobierno argentino también en estos momentos está más preocupado de gestionar su propia situación interna. El caso argentino ha sido bastante aplaudido por muchos en términos de que fueron de los que tomaron medidas más tempranas, pero también están en una situación económica bien compleja y se discute mucho en Argentina que la salida, una vez que logras controlar que no se disparen los contagios, la salida de ahí tampoco es la más simple. Por supuesto que es mejor así salir sin una enorme cantidad de muertos, pero de todas maneras el tema no está resuelto. Entonces se viene una crisis económica también en la región que nos va a agarrar completamente desorganizados, y hasta ahora Latinoamérica es una región que sus conflictos han sido siempre más bien internos. Sabemos que con mucha interferencia de Estados Unidos y de poderes internacionales, pero hace muchos años que en Latinoamérica, en todo el siglo pasado, prácticamente hubo muy pocas guerras dentro de la región. Hay algunas, pero fueron escaramuzas, no han habido grandes enfrentamientos en los últimos 70 años. ¿Cómo nos va a agarrar esto acá? Eso yo creo que es una de las incógnitas importantes. Y todo esto, y haciendo un pequeño giro en el tema, pero todo esto en un escenario además donde la desconfianza hacia los gobiernos es cada día más fuerte. Lo estamos viendo en Chile, donde básicamente, y lo estamos viendo en Brasil, lo estamos viendo en varios otros lados, donde básicamente la mezcla de todos los casos de corrupción, del mal manejo que han tenido los gobiernos, sumado al clima que se genera a través de los nuevos medios de comunicación, fundamentalmente las llamadas redes sociales, generan una situación completamente inédita y que puede tener derivas de todo tipo que yo creo que en estos momentos son difíciles de proyectar. Sí. Bueno, en el caso de América Latina, las previsiones, cuando uno habla de incertidumbres, pareciera que fuera solamente una idea, ¿no? Un concepto. Pero en el caso de los gobiernos, esto tiene que ver con índices y en el Banco Interamericano de Desarrollo, lo que ha hecho de ajuste de crecimiento para América Latina y el Caribe, en el caso del PIB de América Latina y el Caribe, está hablando entre una caída de un 1,8 a un 5,5% de definitiva del producto, ¿no? De América Latina y el Caribe. Eso tiene que ver con incertidumbre, o sea, esos rangos, ¿no? Y tú mencionabas muy bien esto de la presencia de Brasil en el resto de Latinoamérica. Eso tiene que ver yo estaba viendo, por ejemplo, que acaba de impactar el precio de la carne, por ejemplo, de la carne bovina. O sea, las acciones económicas de Brasil impactan rápidamente en el resto de la región en términos económicos. En el caso de Argentina, no está en condiciones de poder disputar nada en el mercado regional, y de hecho está vendiendo productos para la alimentación hacia China, casi como una de las posibilidades más estables, digamos, para la economía, pensando en que tiene que resolver la situación de la deuda pública y los bonos que tiene que pagar de aquí al viernes. Entonces, el viernes con los acreedores internacionales debiera cerrarse
parte de la negociación, parte crucial de la negociación que viene, sino asumir de que habría un default de facto, de hecho, y sobre eso comenzar de nuevo. Eh, Estas cuestiones son, si uno las piensa, no son determinadas por la pandemia, al revés, digamos. Entonces están determinando también muchas de las decisiones que se toman respecto de la situación de la pandemia. Nosotros en Chile a veces no manejamos mayores niveles de grises, digamos, ¿no? Alternativas y pensamos que o es blanco o es negro, y en rigor la flexibilización de las cuarentenas, el debate sobre el empleo, etcétera, cuestiones que en Chile parecieran una cuestión política estrictamente o económica estrictamente, en realidad tiene que ver con los momentos internacionales también, o sea, de cómo se está moviendo. Entonces, la situación de Chile en esto es una de las economías más dependientes del mundo, y el caso de la región es la interdependencia de las situaciones económicas, que son todas críticas a estas alturas. Así es que no tenemos un cóctel muy interesante para el festival de la pandemia. Andrés, ¿cómo está el mate? Yo creo que ahí hay un tema subyacente que es bien interesante, un poco lo tocaba Diego, y tiene que ver con qué es lo que se ha hecho, por ejemplo, en regiones como Latinoamérica en las últimas décadas, y ha sido un foco tremendo en convertir las economías en economías exportadoras, pero en economías exportadoras de poco valor agregado. Como decías tú, Víctor, son exportación de carne, exportación de productos agrícolas, exportación de materias primas, mineras, etcétera. Pero el hecho de que el foco ha estado tanto en ese tipo de industrias, que además son industrias altamente centralizadas en pocas manos, digamos. Son grandes conglomerados, muchas veces con altos niveles de inversión extranjera y por lo tanto que no van a generar beneficios necesariamente internos que sean reinvertibles, como en el caso que pasaba y sigue pasando, digamos, con las mineras en Latinoamérica. Y eso finalmente genera un estado, un pie altamente vulnerable a la hora de enfrentar una crisis como esta, donde los grandes compradores dejan de comprar. El caso de Chile, digamos, lo hemos visto de cerca, porque en el momento en que China entra en lockdown, digamos, en el momento en que China bloquea, paraliza su industria, la demanda de cobre cae, el precio se desploma y Chile se va, digamos, a la B, por decirlo coloquialmente. Y eso lo vemos permanentemente y lo vemos en diferentes ámbitos, en diferentes países. Ahora, ya algunas regiones están tratando de prevenir eso a futuro, y regiones que no necesariamente brillan por tener ese problema. En el caso, por ejemplo, de la Unión Europea, eh, Merkel y Macron anunciaron que iban a proponer iban a proponer a la Comisión un paquete de medidas que tenían que ver con 500.000 millones de euros, pero que se sostenían en una serie de pilares, y que además ellos dijeron esto no es para un préstamo, sino que esto iba a ser una serie de subvenciones para no aumentar la deuda, digamos, bien tratando de prever los problemas que puede generar la reactivación también. Pero Sí. cuando uno ve los pilares que ellos ven como necesarios canalizar esta ayuda económica, una de las interesantes es que ellos hablan de un pilar que tiene que ver con capacidad y soberanía industrial europea. Y eso es interesante, porque en el fondo hace eco de una crítica sistémica al foco económico que había estado dándose un poco desde, digamos, desde la caída del muro de Berlín, que tenía que ver con esta externalización, con buscar la manera de producir al menor costo posible, esta migración masiva de la industria hacia China principalmente, y que tenía que ver con esta economía, digamos, del laissez-faire. Y ahora este anuncio de Merkel y Macron de alguna manera pone un reénfasis
en estas ideas que habían quedado un poco abandonadas de soberanía y economía, de capacidad de autoabastecimiento, de capacidad de generar estos círculos virtuosos de empleo y producción, por ejemplo, y que vuelven a cobrar sentido una vez que uno ve qué sucede con un sistema, claro, altamente eficiente desde el punto de vista de la producción digamos, de valor, pero de valor para quiénes y de valor ante qué situación. Y cuando todo eso se desploma ante la crisis de integración efectiva, digamos, física de la economía global, ¿qué pasa cuando se cortan los grandes canales de comercio? ¿Qué pasa cuando no puedo producir o cuando ya no puedo importar lo que yo produzco en otro lado? Porque claro, yo puedo producir zapatillas a un valor ínfimo si las produzco en China, pero eso quiere decir que no tengo una capacidad de consumo instalado en mi propio país. ¿Y qué pasa cuando no puedo importar esas zapatillas que yo estoy produciendo? ¿Y qué pasa cuando no son zapatillas, sino que son ventiladores? Entonces, todas esas preguntas están siendo abordadas preventivamente, o ya no tan preventivamente, un poco más reactivamente, a futuro, por estos grandes bloques. Y ahí, claro, en Europa tienen la suerte de que tienen un experimento de trabajar en conjunto que lleva décadas en ruedo, y tienen liderazgos como el de Merkel o Macron, que más allá de todas las críticas que uno puede tener en cómo han actuado en otros ámbitos, digamos, por lo menos se plantean estas preguntas. Y ahí es donde tenemos la pregunta que levantaba un poco Diego. ¿Qué pasa con regiones donde no hay liderazgo? ¿Qué pasa con regiones donde no hay integración? Donde no hay capacidad de decir, ok, vamos a tratar de que estos 500.000 millones de euros que de partida no existen en Latinoamérica, ¿cómo los canalizamos? ¿Y cómo los canalizamos para que no se conviertan en un problema de aquí a futuro? Claro. Bueno, ahí hay una cuestión que son varios escenarios a la vez. Yo iba a incorporar además esto de Bolsonaro, pensando en que lo de Brasil es un ejemplo de lo que también pasa en Latinoamérica. Creo que Diego lo decía recién. Eh, Esto de la caída de todas las iniciativas y terminamos viendo una reunión de Zoom de gente que no tiene mayor peso real, digamos, en este minuto, más allá de obviamente el peso político y la historia que tienen, ¿no? O sea, no hay que negarlo. Y ojo, y No hay además que, es sí, el tema de estas reuniones, de estos pseudo grupos que surgen, tiene además el problema de que el pase de entrada a los grupos en Latinoamérica tiene que ver más con a qué lado ideológico estoy, que si es relevante o no claro, la presencia de tal o cual líder, digamos. Si tú no eres de los claro. nuestros, no entras al grupo, pero eso termina generando grupos que son, uno, altamente volátiles, porque en el momento en que cambia un liderazgo, el país queda excluido de un grupo donde podrían articularse iniciativas relevantes. Claro, la propia evaluación que uno debiera hacer de estas reuniones debiera ser un poco más práctica que ideológica, porque efectivamente ahí no se está jugando o no se van a jugar los grandes procesos históricos de los pueblos, por así decirlo, ¿no? Más bien son actores políticos relevantes, aunque han tenido alguna relevancia en la historia reciente. En el caso de Brasil, yo iba a decir nomás que el análisis que se hace, y que yo estaba escuchando temprano, era que, claro, vieron que está sonando mucho esto del límite al que está llegando la situación con Bolsonaro. Entonces, dentro del propio sector de gobierno hay en este minuto habría una especie de pugna que no es pugna, pero sí son dos almas distintas en un bolsonarismo que evidentemente resquebraja cualquier tipo de noción de colectivo allí, ¿no? De proyecto de país o de proyecto político. Entonces, nunca va a haber un solo proyecto político en ese grupo, ¿no? Eh, y se menciona esto de cómo el sector que pretende que el vicepresidente pudiese tomar un rol un poco más activo, ¿no? Mourão, que es que, que se busque una manera de controlar a la familia Bolsonaro, ¿no? Porque de eso estamos hablando a estas alturas en Brasil. Y paralelamente, todas las otras iniciativas de impeachment o
que son posibles en Brasil, pues se han usado más de una vez, no solamente en las últimas situaciones vinculadas a Dilma o al propio Lula. Cualquiera de esas iniciativas que son perfectamente posibles de aplicar a la situación de Bolsonaro deja un vacío de poder precisamente porque los otros líderes, todos los que conocemos, es cosa de buscar la lista de los candidatos presidenciales de la última elección y nos vamos a dar cuenta que no ha cambiado mucho los liderazgos políticos en Brasil, pero ninguno de ellos goza de la seguridad de que va a poder llevar adelante un gobierno de mayorías. Ninguno, o sea, ni Haddad, ni Lula, ni Marina Silva por el lado de la izquierda y por el lado de la derecha, el gobernador de Sao Paulo, nadie, o sea, nadie podría en este minuto resolver esta cuestión en Brasil. Entonces, eso es un síntoma muy propio de este momento que está viviendo no solamente América Latina, o sea, Europa, digamos que nosotros nos informamos quizá un poco menos, pero la situación de los gobiernos también es, bueno, mantengamos lo que hay, resolvamos dentro de lo que podamos este año, porque el otro año ya veremos, ¿no? Hay un tema Diego, ahí, hay un tema bien interesante perdón, ahí que tiene que Andrés. ver con la herencia de los sistemas políticos en Latinoamérica, creo yo también. Porque cuando uno analiza la situación en América Latina, prácticamente todos los sistemas son en mayor o menor grado presidencialistas. Son altamente centralizados sobre una figura. Generan estos caudillismos. Por eso hablamos de bacheletismo, de bolsonarismo, de piñerismo. A todos le ponemos un ismo después de un nombre porque se sustentan en estos grandes caudillos, digamos. Esa es una herencia de los procesos de independencia principalmente, que fueron procesos militares, fueron procesos centrados sobre caudillos militares, sobre líderes carismáticos, y eso quedó instalado en Latinoamérica y quedó instalado en sus sistemas políticos. Y quizá llegó el momento, y alguna gente lo viene diciendo desde octubre del año pasado, digamos, con cómo se han enfrentado los diferentes estallidos sociales en América Latina, pero hay que recordar, Chile no fue el único lado, digamos, en Colombia vimos cosas similares, en Argentina ha habido siempre una desestabilización, digamos, un estallido social permanente, etcétera, pero yo creo que en América Latina hace rato que Olga, que digamos que huelga, la pregunta de es necesario replantearse el tipo de sistema político que se tiene, porque seguir balanceando todo sobre todo el equilibrio político, sobre el filo de una navaja que tiene nombre y apellido, es tremendamente peligroso. Y el caso que nombras tú de Brasil, donde finalmente Bolsonaro se convierte en la única alternativa porque ninguno más ofrece gobernabilidad, pero no es que no ofrezcan gobernabilidad porque no haya un proyecto político, sino que simplemente porque se convierte en este caudillismo viable o no viable, no ofrece estabilidad política a largo plazo, ni siquiera a mediano plazo. Y además se convierte en una fuente de estos ismos que además suelen tener una doble vertiente, digamos, en el caso de Bolsonaro, y por qué no decirlo de Trump, al otro lado del Río Grande, digamos, es lo mismo, donde por un lado tenemos un bolsonarismo y un trumpismo que es ideológico, digamos, que sigue las enseñanzas del gran gurú y que es el más peligroso porque es el que arrastra a las grandes masas de convencidos, de fieles, de esta gente que sale a poco menos que rendirle culto a Trump o a Bolsonaro y que siguen a rajatabla lo que dicen y que y si Trump toma tal medicina ellos también la toman y si Bolsonaro sale a celebrar un culto ellos salen con él y ese es digamos el seguidor del bolsonarismo o del trumpismo ideológico. Pero por otro lado están los pragmáticos que ven a Bolsonaro y a Trump como llaves de acceso al poder, pero nada más que eso, digamos, ellos lo ven ok, vamos a apoyar esto mientras nos dé beneficios y por mientras vamos a instalarlos en el poder, vamos a socavar el poder judicial, vamos a socavar el poder legislativo y vamos a dejar esto bien asfaltado para cuando Bolsonaro pierda el favor del pueblo, instalar al siguiente.
Y eso, digamos, es el problema. Por un lado tenemos estos ismos pragmáticos y los ideológicos. Los ideológicos son los más peligrosos digamos, en el momento inmediato. Pero a largo plazo, el problema es que se convierten en estas aplanadoras para las grandes reformas que venían ansiando hace mucho tiempo grupos clave. El caso ejemplo es Trump, digamos, de que Trump ideológicamente puede que no goce del favor del gran establishment republicano, pero les ha dado la llave de acceso para cambiar el equilibrio en el poder legislativo, para cambiar el equilibrio en el poder judicial, para instalar las reformas, para instalar el cuestionamiento a cosas que estaban instaladas. Por ejemplo, el gran debate en torno al derecho a aborto en Estados Unidos se reabrió gracias al acceso que le dio Trump al establishment republicano, no porque Trump haya traído esto como un tema propio. Entonces, el tema ambiental, el tema de los derechos de minorías, todos esos temas se vuelven vulnerables gracias a estas aplanadoras. Y eso es importante señalarlo, digamos, que no necesariamente formaban parte muchos temas de los caballitos de batalla temáticos que traían estos candidatos, pero estos candidatos se convierten en un cajón desastre, digamos, en un saco donde cabe todo para estos intereses que vienen apoyando desde otro lado. Diego Sáez. No, bueno, pensaba simplemente en cómo este desorden nos agarra en distintos países, pero pensaba mucho en lo que decía ahora Andrés claro, los sistemas presidencialistas en Latinoamérica tienen esta raíz en la lucha por la independencia y bueno, en buenas cuentas tú sacas un virrey o un capitán general y pones un presidente. Pero también es cierto que en Latinoamérica hubo un par de países grandes, como fundamentalmente México y Argentina, donde hubo una construcción de partido, en el caso de Argentina, en torno a un ismo, digamos, en torno a Perón, en el caso mexicano es un poco más complejo. Y hoy en día son de lo que queda de orden, o no sé si al PRI o al Partido Justicialista se le podrá llamar orden, pero por lo menos son estructuras partidarias. Y son las que están surfeando la ola en este momento. De todas formas, claro, hay muchos cambios, ¿no? O sea, el cambio del que se venía hablando, del cambio ecológico hace mucho tiempo, del calentamiento global, que se suma al cambio en cómo la gente se informa. Leía ayer una publicación que salía en la revista Nature de cómo, digamos, era otra noticia, otro estudio más sobre fake news, pero ponía este problema ya prácticamente insoluble de las cosas más polémicas son las que generan más interacción en redes sociales, y como las redes sociales están programadas, digamos, para tenernos la mayor cantidad de tiempo conectados, favorecen estas polémicas, y eso es lo que permite la irrupción de estos grupos. Entonces, todos estos políticos asesorados por Steve Bannon, de los cuales Trump es como el gran líder, el gran ejemplo, pero que Bolsonaro, Boris Johnson, el caso de Duterte en Filipinas, que no es demasiado diferente, llegan pateando la mesa Salvini. Y van además cerrando, Salvini, claro, y van cerrando también la posibilidad de un pensamiento crítico, porque se produce como, o tú eres hay un gran ataque a la ciencia en general hoy en día, ¿no? Hay todo, o sea, tú puedes ser terraplanista, una cosa que es completamente ridícula, pero hoy en día son muchos, y he visto como figuras importantes, un actor argentino, Aston Pauls, que el otro día lo veía diciendo por qué soy terraplanista, y parecía un tipo razonable que hace entrevistas, qué sé yo, pero bueno. Entonces no son solo los sistemas políticos los que están en crisis, sino que todo el sistema de creencias a nivel global es el que está siendo cuestionado. O sea, cuando, por ejemplo, con el caso del coronavirus lo vemos, está la gente que cree que el 5G o que el coronavirus lo inventó. He visto mucha gente compartiendo cosas en redes sociales sobre que el coronavirus lo inventó Bill Gates para vendernos las vacunas. Entonces, o tú estás ahí
o estás o sea, que es el negacionismo de Trump, o estás en una versión completamente, digamos, como el pensamiento oficial, ¿no? Pero el pensamiento crítico entre medio, o sea, podemos cuestionar muchas de las medidas que se toman con respecto a la pandemia, sin caer en lo otro, porque pareciera aquí que si o estás con el discurso completamente oficial o estás con Trump. No hay, eso, como que este tipo de política bloquea cualquier tipo de discusión seria que se quiera dar. Evidentemente las redes sociales no son el lugar para dar las discusiones serias, pero finalmente, así como hace algún tiempo, yo no me acuerdo, antes tenía los números, pero creo que un norteamericano promedio ve 5.000 anuncios al día o algo así. Yo no sé cuántos posts de Twitter, de Facebook, de Instagram estaremos viendo al día, pero todo eso va envenenando un poco la capacidad de pensar. Me acuerdo, y probablemente ya lo he dicho acá, digamos, pero que Fidel Castro se hablaba mucho de la libertad de prensa y que efectivamente en Cuba no había la libertad de prensa que nosotros conocemos, pero que los millones de dólares que se gastaban en vendernos cosas, en buenas cuentas iban liquidando, matando nuestra capacidad de pensar, porque iban generando reflejos condicionados. Entonces uno, por ejemplo, ve el debate que se da en Chile hoy en día con respecto a las medidas que hay que tomar o no hay que tomar, y es una cosa completamente futbolizada de un equipo contra otro, y la capacidad Sí, de meter un debate de ahí barra es un poco brava, digamos. lo que decía Andrés ahora, de los grupos completamente cerrados, y que uno agradece que yo, sin tenerle pero ningún tipo de cariño ni adhesión a la política de Macron o de Merkel, por lo menos gente que está planteando la necesidad de tener un país, o en este caso una Unión Europea en serio, que sea capaz de producir ventiladores, de producir mascarillas, bueno, de ser un país o de ser una organización territorial en serio, ¿no? Cosa que pareciera estar absolutamente ausente de los debates, no solo de los gobiernos en Latinoamérica, sino también de las oposiciones. O sea, hoy día vemos que es Mm. todo en la política del hashtag, de pensar que hay una medida que va a solucionar todo, es un poco desesperanzador. Y por eso estos espacios de debate son súper importantes. Sí. Bueno, Diego Sáez Trumper, Andrés Valenzuela Turner con nosotros. Yo les quiero dejar unos minutos finales. Nos hemos pasado precisamente porque hemos tenido la posibilidad hoy de ocupar un espacio de tiempo más amplio. Ha sido bien interesante además poder sondear también transversalmente esto de las visiones sobre los posicionamientos políticos del liderazgo global, ¿no? Que uno podría resumir así lo que hemos conversado, el posicionamiento, ¿no? Desde dónde yo hablo. Y el desde dónde yo hablo es una cuestión que en política es el ABC, digamos, es lo primero que tú decides, ¿no? Ya, ¿desde dónde voy a hablar? ¿No? Uno no decide a quién hablarle, eso es campaña, digamos, pero sí uno decide desde dónde. Eso uno tiene bastante control respecto de dónde pararte, ¿no? Independiente del impacto que puedas tener, en este minuto los actores sí se están tratando de ordenar en función de eso. Incluso uno mira la política local, la política nacional, es igual. O sea, al final no hay nada nuevo en política con la pandemia, excepto esta noción de, se recuperó, digamos, esta discusión acerca de el posicionamiento político. Y eso no significa que vaya a clarificarse muy fácilmente para la población proyectos distintos, ¿no? Que esto pueda ser una especie de elección, digamos. Yo creo que lo de Chile, nosotros no acostumbramos a hablar de Chile aquí en este martes internacional, pero en esta perspectiva uno diría, ojo, porque lo que pasa en Chile, creo que Diego lo dijo al principio también, a propósito de esto de los estallidos, em, tiene mucho que ver con esto de la falta de calidad en la política, ¿no? De la falta de claridad respecto de qué es lo que está sucediendo. Fíjense que en el Palacio de Gobierno en este minuto una de las grandes preocupaciones es los resultados del PCR del presidente, cada 4 días que se lo hacen. Porque en cualquier momento esto cambia, o sea, en cualquier momento hay cuarentena de ministros, digamos. Entonces, la política termina siendo eso, ¿no? Como si para la gente fuese una gran diferencia, ¿no? Lo uno o lo otro. Entonces, no deja de ser
que podamos identificar aquí otra cuestión, la ABC de la política, eh, o el primer conflicto, o allí donde hay que fijarse. Y aquí hemos dado una vuelta por incluso escenarios bélicos posibles. O sea, em, no me cabe duda de que el mundo va a salir de las pandemias y van a empezar a mirar el mapa geopolíticamente para ver dónde hay que picar con la bandera, digamos, ¿no? Así que muchas gracias. Dejemos unos minutos finales para comentarios. Andrés. Bueno, eh, como para terminar nomás, hay un tema que me llamó la atención, estaba leyendo anoche, que tenía que ver con el tema de la reconstrucción de redes de viaje y migración post pandemia, pero post pandemia inmediato, digamos, en este post pandemia a medias, y que me llamó la atención porque habla un poco también de lo importante que son digamos, las redes de confianza, que muchas veces uno las ve internamente, digamos, como redes de confianza interpersonal o entre Estado y ciudadanos, lo hemos tratado varias veces, pero va a haber que poner harto ojo con el peso que van a tener estas redes de confianza en la reconstrucción de redes digamos, de interacción entre estados. Y me llamaba la atención este artículo, hablaba principalmente de cómo los países que de alguna manera han emergido de esta crisis como los mejores administradores de la crisis, Nueva Zelanda, Grecia, que de alguna manera pudieron mantener controlados los casos, minimizando las muertes, haciendo un control efectivo de la propagación, como esos países se están tratando de articular por ahora muy informalmente, pero hay un intento de articularse como países, entre comillas, seguros, en los que puedes viajar entre ellos más libremente, en los que se puedan establecer redes de colaboración y que por ahora tienen que ver con el ámbito, digamos, de la movilidad de personas, pero me Ujú. surge la pregunta, ¿cómo estas mismas redes que tienen que ver con la confianza que un Estado tiene hacia otro en su capacidad de cumplir con ciertas expectativas y con ciertos parámetros, cómo esas redes pueden ir generando también nuevos circuitos que sean relevantes a nivel geopolítico, económico, de colaboración científica, etcétera, incluso de migraciones y finalmente de identidades transnacionales, y que se van a articular a partir del grado de confianza que perciba un Estado hacia otro. Y eso me genera una serie de, digamos, de expectativas y preguntas a futuro de si eso cómo eso va a aportar al establecimiento del orden mundial post pandemia. Y eso, dejar como planteada esa inquietud, mirar como un poco ese tema a futuro. Ujú. Y Diego Sáez. Sí, se ha hablado mucho de que una de las primeras medidas que va a haber de regreso de vuelos es lo que le llaman estas como burbujas Sí. entre países. Y los australianos estaban tratando de llegar a algunos acuerdos con Nueva Zelanda y claro, se va a ver ahí ese tipo de redes y a ver si son redes construidas solo en base a la confianza. De ser así, yo creo que países que han tenido manejos dudosos de los datos, como algunos que conocemos por acá, no van a Mm. ser de los que van a generar más confianza, o si van a ser basados en necesidades más comerciales. En Europa, una de las cosas también, junto con estas declaraciones que hizo Merkel con Macron sobre estos aportes y todo esto, también se hablaba de tratar de abrir las vías de turismo hacia el sur de Europa, porque el sur de Europa vive mucho del turismo del norte Ujú. de Europa, así Ujú. que, pero bueno, ellos tienen las fronteras Schengen que les ayudan a controlar. No, yo quería, para cerrar, meter un tema completamente distinto, pero no quería que se me pasara que esta semana murió Julio Anguita, que fue el creador de Izquierda Unida en España y bueno, una de las gente que repensó en medio de la fiesta neoliberal de los 90, cuando, bueno, Menem creaba la paridad 1 a 1, Felipe González soltaba cualquier bandera roja que pudiera haber a su alrededor y hacía
todo lo que se hizo en España con las privatizaciones, bueno, en Chile ni hablar, lo conocemos súper de cerca eso. Julio Anguita fue una de las pocas personas que fue capaz de construir un discurso que fue más allá de la resistencia, de levantar las banderas de las cosas que se caían alrededor y plantear una crítica que era de futuro. Fue una de las primeras críticas hacia el camino que estaba tomando la Comunidad Europea, que se vio muchos años después. Hay muchas de las cosas que dijo Anguita en los 90 que resultaron proféticas. Andan ahora circulando bastantes videos en internet también. Si no lo conocen, Julio Anguita, búsquenlo en YouTube o en cualquier red social, van a encontrar varias cosas. Es uno de los pensadores, además de ser un político que él logró sacar en el momento de mayor éxito de Felipe González del PSOE, logró de todas formas sacar una votación súper importante para un planteamiento un poco diferente. O sea, era un discurso masivo, no era un discurso de gueto, era un pensamiento masivo y era una propuesta. Y en buenas cuentas todo lo que se ha visto, estas nuevas izquierdas que se han construido en el último tiempo, que tienen todas las críticas que les podemos hacer a esta versión más liberal de la política, de pensar que es solo la administración del Estado, pero que de todas maneras hoy en día, bueno, se ve la diferencia de cómo se están gestionando las crisis en países como Portugal o inclusive como España, dentro de las cosas que han pasado en España, pero por lo menos las políticas sociales que se están tomando, vienen mucho de las ideas que levantó Anguita. Así que, nada, que no quería que se me pasara en un comentario internacional recordar que falleció hace poquito Anguita. Así que eso, bueno, y muchas gracias una vez más. Fue un placer y espero que podamos seguir, inundando a los auditores con estos temas que a veces parece que estuviéramos hablando desde otro planeta, pero en realidad todas las cosas que discutimos tienen un impacto bastante grande en nuestro diario vivir, yo creo. Bueno, agradecerles a ustedes la disposición de siempre y, por supuesto, renovar este compromiso. O sea, la idea de poder estar aquí compartiendo también tiene que ver con que podamos ir más allá del día a día y ver también estas grandes trayectorias de los países. Muchas gracias, Andrés Valenzuela Turner y Diego Sáez Trumper. Un abrazo y nos reencontramos. Un abrazo, saludos a Barcelona y Bianca, que me está escuchando también, un besito. Saludos para ella también y para todos los amigos, amigas que han estado. A ver, voy a nombrar algunos, digamos, o sea, no los tengo a todos porque tengo que ver el Facebook para ello, pero Javiera Mitre, veo, Cubertino, Claudia Angulo, a José Fabián Ruiz Ollarzo, un magallánico que nos está viendo también por allá, a Lizeth Schwerter, por supuesto, a Paz Contreras, que saludó temprano también, y varios más. Bueno, ahí está, siempre disponibles un poco para ir conversando acerca de estos temas y de lo que ustedes quieran seguir. Radio H, por supuesto, continúa. En un ratito más nomás ya tenemos un contacto nuevo aquí en el República de los Ríos ampliado. Muchas gracias. Nos vemos, Andrés. Diego, chao. Adiós. Chao, chao. Vamos a la pausa. Más comunicación. Más universidad. Radio Universidad Austral de Chile. La Universidad Austral de Chile realiza una permanente vinculación con el medio regional, nacional e internacional, cumpliendo la misión de aportar al desarrollo de los territorios en los que está inserta, en Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Universidad Austral de Chile, calidad y compromiso público. Más información en www.uach.cl.